breves antecedentes históricos, de niño pobre a presidente. Yo tengo que serte muy honesto, a ti y al auditorio, no conozco del pasado de Putin, salvo que había sido un agente, si mal no recuerdo, de la KGB, pero no sabía de esa infancia. Sí, lo que pasa que, como se dice por ahí, Arturo, también, cada quien habla de la fiesta. ¿Cómo le va? Según le va. Y cada quien habla de las personas según su relación, sus intereses, ¿no? Ahorita vamos a comentar algo muy interesante precisamente de Putin, pero lo primero, Arturo, hay un contexto ahorita en estos momentos. 2024 es un año electoral en el mundo, fíjate. Estaba viendo unos datos que nos da Ignacio Ramonet, que seguramente lo ubicas muy bien. Fue director de Forbes Latinoamérica, entre otras cosas, autor de muchos libros y escritor, periodista, ¿no? Dice él que va a haber elecciones en casi 75 países este año. Entre estos países sumarían la nada despreciable cantidad de 4,000 millones de personas que van a participar. Fíjate nada más lo que dice. De una población global mundial que ronda los 8,000 millones. Más o menos, ¿no? Habrá elecciones nada más y nada menos que en los Estados Unidos. Es verdad. Habrá elecciones en Rusia, la Federación de Rusia, en la India también, en Ucrania, muy probablemente si el señor Zelensky se anima a que haya elecciones, porque anda haciendo todo lo posible porque no las haya. Y en América Latina, pues nuestro país, comenzando la por elección más grande de la historia, se dice, Uruguay, Panamá, El Salvador, Bolivia, República Dominicana, no, Venezuela. A Venezuela le toca precisamente, y estos datos los da Ramonet en una excelente entrevista que le hace a Nicolás Maduro. Extrae lo mejor de la información que tiene Nicolás Maduro, la publica en La Jornada. Yo tomé estos datos de ahí de Ignacio Ramonet, a quien leo bastante seguido, ¿no? Bueno, pues aquí también otro contexto, Arturo, muy importante para valorar a la persona que lidera a ese país. La pregunta que yo me haría como parte del contexto, Arturo, y que la comparto con el amable auditorio y contigo, es: Rusia, al igual que la URSS, se encuentra asediada por el llamado Occidente colectivo. ¿Existen planes para subdividir o balcanizar a Rusia como en el pasado a la URSS? ¿Qué dice Putin de estos hechos? Ahorita los vamos a comentar. Y estoy tomando un texto, fíjate que me llamó la atención, es un texto citado por Jorge Cepeda Patterson en una columna que publica el día de ayer, y le llama Napoleón, Fox y Andrés Manuel López Obrador. Invito a que la lean, pero él retoma una pregunta que aparece en El País, y es una pregunta muy pertinente. ¿Son los grandes líderes quienes provocan los acontecimientos, o los acontecimientos los que crean la oportunidad de que surja un líder? Es una pregunta fundamental. Sí. Y hace muchos años yo leí un libro de Jorge Plejano, es un contemporáneo de Lenin, compañero de él desde 1902, 1903, y Plejano escribe acerca del papel del individuo en la historia, que analiza justamente esto, ¿no? Este tema. Bueno, la otra pregunta es: ¿qué tipo de líder es Vladimir Putin? ¿Sí? Letras Libres dice que es un asesino, la revista de Krauss, de Enrique Krauss, pero luego, ¿cómo lo valoran desde Occidente? Y para esto quiero mencionar dos grandes medios, Arturo. La revista Forbes, que ya ves que tiene anualmente una revisión, su listado, un listado de ricos, de millonarios, pero también de poderosos. Y el otro es el Wall Street Journal, reciente, ahora de unos días. Esto es importantísimo porque precisamente responde un poco a esta pregunta que tú hacías. ¿Realmente en la reelección de Putin se juega el destino del mundo? A mí me parece que sí, y ahorita lo vamos a comentar, Arturo. Y esto viene de atrás, de bastante atrás, vamos a decirlo, porque algo que no reflexionamos, Arturo, es el contexto justamente a lo que se refiere Cepeda Patterson en esa cita, a lo que se refiere Jorge Plejano.
si volteamos hacia atrás, nos encontramos con algo muy interesante, Arturo. Aquí hablábamos de la cuarta transformación y yo he estado insistiendo en que esta cuarta transformación, en términos geopolíticos y jurídicos, realmente tendría que hablarse de la Cuarta República. Cada constitución de un país constituye, se le denomina república. La primera república nuestra fue la Constitución de 1927, la segunda república fue justamente en los tiempos de Benito Juárez, la tercera con la Constitución de 1917 y se esperaría una cuarta república con una nueva Constitución, esto que se llama Cuarta Transformación. ¿Por la primera te referirías a la de 1857? No, la primera que fue la de Apatzingán, sí, después de la independencia. Acuérdate que la guerra de independencia fue 1810, sí, pero por las luchas internas la Constitución se tuvo 17 años después. ¿Sí? 1827. Sí. Es que dijiste 1917, no, yo sé que en materia de números de repente también se me pueden ir. Entonces, mira, en la URSS, la URSS tuvo en 1918 su primera constitución, pero hay que decirlo, Arturo, esta no era la constitución de una república como tal, en términos de que se trataba de un modelo nuevo que era el modelo soviético, donde se erigía un partido único como gobernante y había una estructura colectivizada, tanto en lo que se refiere a los soviets de obreros. Creo haber leído la Constitución de la Unión Soviética. Ah, mira, nada más. En forro rojo. Y sí, creo que también nuestro rojo, ejemplo más claro habrá sido Francia, con sus distintas repúblicas. Por supuesto, Francia ya va para la quinta, está viviendo la quinta república, ¿no? Igual Venezuela está viviendo la cuarta o quinta república, pero esa fue, vamos a decir, la primera constitución. Y luego vino al 30 de diciembre de 1922 la constitución de la URSS ya como tal. La primera fue de la República Socialista Federal Rusa. Esa fue la primera constitución. Todavía con ese nombre. Todavía con ese nombre, y después se amplía la Unión Soviética y luego se habla de otra constitución, algunos le llaman, pues es peyorativo, la Constitución de Stalin de 1936. Luego 1977 otra constitución, la Constitución de Leonid Brezhnev, ¿no? Y bueno, viene el proceso de la perestroika que lideró Mikhail Gorbachev, 1985-1988, pero que no cristalizó, Arturo, en una nueva constitución. Porque recordemos lo siguiente, el primer presidente ya en este formato nuevo fue Gorbachev, ¿sí? Se viene todo esto que conocimos, la desaparición, el desmoronamiento de la URSS, la independencia de las 16 repúblicas que la conformaban, porque además la Constitución, Arturo, esta tenía una prerrogativa para estas naciones, que era el derecho a la secesión. Si las repúblicas podían reclamar su derecho a salirse, ¿no? Bueno, pues sí, a su independencia nacional. Bueno, pues viene la Constitución, y esto es muy interesante, Arturo, y público que nos escucha, de 1993 con Boris Yeltsin. Boris Yeltsin la somete a un referéndum y es aprobada esa Constitución, ¿sí? Pero ya sabemos qué pasó después, Arturo. Boris Yeltsin participa nuevamente en las elecciones y en 1994 designa a Vladimir Putin como primer ministro. Pero luego Boris, después de la elección del 99, renuncia a la presidencia y entonces quien asume la presidencia, por ser el primer ministro, es Vladimir Putin. Y al entregarle el bastón de mando, diríamos, ¿no?, para los términos mexicanos, ¿no?, le dice Boris Yeltsin, cuide a Rusia. Esa fue la encomienda que le deja, ¿no?, Yeltsin a Putin. Hace 5 años. Y entonces, fíjate nada más, el fenómeno que estoy tratando aquí de perfilar, Arturo, es
el contexto en que surge el liderazgo de Putin. ¿Cuál es ese contexto para ponerlo en mayor claridad, Arturo? Es un contexto de destrucción creativa, vamos a decirlo, por hablar en los términos de innovación de Joseph Schumpeter, un teórico de las innovaciones, donde había que crear nuevas instituciones. No había instituciones para la República de Rusia ya enmarcada, Arturo, en el modelo pensado, entre otros, por Montesquieu. ¿Sí? Ya el modelo de la división de poderes, las elecciones, las constituciones jugando este papel. Ese es el contexto en que surge el liderazgo de Putin. Lo abordamos y seguimos con el tema, Oscar, después de la pausa, y retomamos también algunos de los puntos que aquí nos estás planteando. Hay una frase que me parece que también es crucial para el tema que nos presentas. 2015, Obama dijo que su estrategia de seguridad nacional se basaba simple y sencillamente, entre comillas, no cometer estupideces. Volvemos. Excelente planteamiento. Las 9:25 de la mañana, estamos de regreso con usted y desde luego también ya lo sabe, su participación es importante. 664-344-1030. Seguimos platicando con el doctor Oscar Raúl Páez Delgado en torno a el desempeño que Vladimir Putin ha tenido en estos últimos, pues no solo 25 años, tal como lo estás planteando, pero sí ya podríamos advertir que es un cuarto de siglo en el poder. Claro, sí, así es. Mira, Arturo, y lo que tocabas antes de irnos a la pausa, ¿no? Obama, como todos los presidentes, le corresponde publicar lo que es la estrategia de seguridad nacional cada año. Es una ley. La ley de seguridad nacional de los Estados Unidos se revisa cada tanto tiempo. Entonces Obama, en 2015, publica esa ley. La revisé yo en su momento y él es muy enfático en dos cuestiones. Los Estados Unidos ya no están en condiciones de liderar el mundo solo. Necesita desarrollar una gran coalición de fuerzas, de países en torno a sus objetivos. Pero igualmente dice, ahí es muy incisivo en esa parte, Arturo, en ese documento formal, dice, aquí la clave es no cometer estupidez. Y con todo respeto para Obama, ¿no? En realidad cometió la más grande de las estupideces, que fue acosar a Rusia y empujarla a los brazos de China para que entre ambos países cuajara una asociación estratégica integral que ya traía, ¿no? Ya traía un avance, pero sí, este fue un error estratégico porque dijeron, a Rusia lo podemos considerar ese país como pues una potencia regional. No es nuestro interlocutor adecuado, ¿no? Y todo lo que pedía Rusia pues era ser considerado, entre otras cosas, Arturo, precisamente por la inquietud que ya traían respecto de lo de Ucrania después del Euromaidán, que fue el 2014. Esta declaración de Obama fue el 2015, por la expansión de la OTAN. Y entonces menospreciaron totalmente a Rusia y especialmente a Putin. Entonces se da esta situación donde pues se viene cada vez más constituyendo en una verdadera zanja en las relaciones entre estos países, ¿no? Mira, en producción nos están ayudando con estas otras imágenes que ves en pantalla y que están al aire en este instante. Dilma Rousseff y Obama, y lo rubricas con la frase de José Elizondo. Bueno, sí, miradas claro. que matan, ardientes pupilas. Me llama la atención, Arturo, tú como yo estamos muy afectos a tratar de descifrar qué está detrás de la imagen, ¿no? Y utilizar la literatura que Sí, siempre claro, por ayuda supuesto, a entender ¿no? el mundo. Miradas que matan, porque Obama se le queda viendo a Dilma. Pues esa mirada es una mirada dura, ¿no? Es una mirada de desprecio, si tú quieres, ¿no? Mientras Dilma, siendo presidenta de Brasil, pues expone, ¿no?
Pero luego fíjate la otra, ¿no? Sí. Fíjate a una Dilma sonriente frente a dos personajes sonrientes también poderosos. Modi y a Putin. Modi y Putin, ¿no? Y todavía reímos, todavía cantamos, todavía esperamos, Gieco. ¿no? De Gieco, ¿no? Entonces sí, en efecto, sabemos que lo que se vino en Brasil no estuvo ajena a la mano de los Estados Unidos, ni en el caso de Dilma, ni en el caso de Lula. Sí, ¿no? sabes, yo quisiera pedirle a producción que regresáramos a la última foto en la que Putin saluda de mano a Dilma Rousseff. Regresamos a esa imagen porque, cosa curiosa, y tú lo tendrás muy bien estudiado, ese gesto de Putin, levemente inclinada la cabeza, no indica sumisión ni mucho menos, pero sí yo lo traduciría como una aceptación, como una empatía entre un hombre que va reforzando su poder, a sabiendas incluso de que le quedan por el frente muchos años, mientras que en el caso de Obama, bueno, pues ya sabemos, 4 años de un mandato, 4 años si logra la reelección, un presidente estadounidense, pero el gesto de Putin me parece que nos dice mucho. A ver si le pudiéramos hacer un zoom, porque reitero, no es de sumisión, es de aceptación, de complicidad, y finalmente Brasil forma parte del BRICS. Fíjate que a mí me llama la atención, es una especie de gesto de simpatía, de humildad, ante lo que está diciendo. Quisiera saber qué está diciendo Dilma. Así es. Pero Dilma está como si fuera ahí... En confianza. En confianza, señalándole con el dedo así. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está preguntando? Cuando nos señalan con el dedo índice, a veces como que nos sentimos como que hay una acusación, un señalamiento, pero aquí no. Y la izquierda además, ¿no? Sí. Entonces ambos están complacidos. Sí. No conozco yo lo suficiente a Dilma, pero me da la impresión de que es una mujer, ¿no?, muy agradable, muy tierna. Inteligente. Inteligente. ¿Y qué pasó? Dilma, por situaciones gravísimas, fue presa política, ¿no?, desde muy jovencita. Y ahora es nada más y nada menos que la presidenta del Banco del BRICS. Sí, nada más y nada más. Bueno, Arturo, pues mira, fíjate que hay algunos autores que escriben en letras libres. Voy a entrar con el tema nacional de refilón. Es un Pratap Banu Mehta. Es un escritor que egresó de Oxford, que ha trabajado en Harvard. Y entonces escribe un artículo que se llama Putin puede perder, pero el putinismo sobrevivirá. Y ya habla por qué el putinismo va a sobrevivir. Y identifica la médula central para él de lo que es el putinismo, y para él es que está atacando las bases ideológicas del orden liberal, de la ideología liberal. Bueno, en este contexto retomé 2 declaraciones de Biden. Fíjate, Biden, en esas preguntas que tú conoces perfectamente bien, que se dan para los gobernantes, donde les ponen el balón para que metan gol, ¿no? Un periodista de ABC News, el 2022, poco después de la llamada operación especial en Ucrania, le pregunta a Biden si Putin era un asesino. Y la respuesta de Biden es: sí, lo creo, dijo Biden, ¿no? Pero más adelante, el 21 de febrero de 2023, del año pasado, Arturo, Biden en Polonia, precisamente en Polonia, dice: por amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder. Entonces, esto se asumió como una amenaza por parte de Biden, que tuvo que ser rectificada por la Casa Blanca para decir que no quiso decir eso. Bueno, enseguida entrevistan a Putin y Putin le responde: Biden está proyectando sus propios defectos, ¿no? Y entonces, Letras Libres, Arturo, que poco hemos hablado de esto, pero Letras Libres es una revista cuyo antecedente es la revista Vuelta de Octavio Paz. Y tanto Octavio Paz como Krauss están considerados como parte de los neoconservadores mexicanos, afiliados a la corriente estadounidense. Fíjate cómo se hizo eco Letras Libres de esta declaración de Biden. Recuerdo muy bien la revista Vuelta,
Sí, cómo no, la leíamos bastante, ¿no? Era imperdible, Sí, con claro. todo y todo. Y su orientación ideológica. Sí, sí, sí. Yo ahí supe por primera vez, a partir de ahí comencé a leer a Milan Kundera. Sí, claro. Por señalar algo. Kundera como que Octavio Paz nos los descubre a los latinoamericanos. Sí, claro, claro. Pero fíjate que Letras Libres, ahora bajo la dirección de Enrique Krauss, le dedica un número de su revista de mayo de 2022, 3 meses después de la llamada Operación Especial en Ucrania, y la titula así: Anatomía de un asesino. Lo abordamos después del corte, que ya nos están mandando, Claro. y ya después del corte nos dirás a quién se refieren con el calificativo muy fuerte de asesino. Estamos de regreso con usted cuando son las 9 de la mañana, ya son 40 minutos. ¿Cómo se nos va el tiempo rápidamente analizando los temas? Nos quedamos pendientes con este símil que hacías. Lo del asesino. Así es, el asesino. Fíjate qué audaz, ¿no? Qué audaz, pero qué poco creativo, porque toman el nombre, creo yo, Arturo, ¿refieres? de una película, Anatomía de un asesinato, una laureada película estadounidense de 1959, dirigida por Otto Preminger y James Stewart, entre otros, y está basada en la novela homónima de Volcker. Pues está considerada, está en el top 10 de la categoría de películas judiciales. Pero mira, veamos qué dice de Putin Forbes. Veamos qué dice también el Wall Street Journal. Y dice Forbes, se hace una pregunta para los tiempos de Obama. ¿Quién es más poderoso? ¿El líder de una resuelta antigua superpotencia o el presidente maniatado del país más dominante del mundo? Y yo, sorpresa, ¿no? Basado en 4 características, Forbes hace el análisis de las personas más poderosas del mundo, y uno es si el candidato tiene poder sobre mucha gente, el otro es los recursos financieros controlados por cada persona, manejo real, ¿no? Si el candidato es poderoso en múltiples esferas y si los candidatos usan efectivamente ese poder que tienen. No es lo mismo tenerlo, es como el avaro aquel, ¿no? Que guardaba, me lo enseñaron en la primaria, guardaba monedas de oro en una noria seca y le encantaba oír que tintineara aquella moneda y luego exclamaba y decía: que así suene mi alma en el infierno si algún día te saco de ahí. Ese es el avaro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Forbes? Dice, por 4º año consecutivo, Vladimir Putin resultó ser la persona más poderosa del mundo. 2013 a 2016. 2 veces dejó abajo Obama y también dejó abajo a Xi Jinping. Y dice, desde Moscú hasta Siria, incluso las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el líder ruso sigue consiguiendo lo que quiere. ¿Cómo fue? Dice Forbes. ¿Cómo fue en una retrospectiva que no tiene muchos años, Óscar, la relación ya no solamente entre Estados Unidos y Rusia durante el gobierno de Trump, sino la relación entre Putin y Trump? Vista perspectiva. Bueno, precisamente fue buena, pero hay razones. Por eso este personaje que yo mencionaba, Pratap Bhanu Mehta, que es hindú, pero educado en Oxford y educado en Estados Unidos. Muchos de ellos lo son. Él dice precisamente que este planteamiento de Putin explica, en cierto modo, por qué Trump, Le Pen y Orbán están alineados con él, por qué lo admiran tanto, ¿no? Entonces fue buena la relación, fue respetuosa desde un principio, incluso se decía que toda esta supuesta intervención de Putin en las elecciones era como una venganza contra Hillary Clinton. En fin, ahorita vamos a comentar algo de la relación con los presidentes rápidamente, Arturo, pero fíjate esto, ¿no? Si revisé cada uno de los informes de Forbes, y es curioso, mira,
El 2009, el que ocupa el primer lugar es Obama, como la persona más poderosa. El 2010 es Xi Jintao, el líder chino del momento. El 2011, otra vez Obama. Pero el 2012 sigue siendo Obama, seguido por Angela Merkel, Vladimir Putin en tercer lugar. Y el 2013, Vladimir Putin en primer lugar. Barack Obama en segundo lugar. Xi Jinping en tercer lugar. Y luego, el 2014, de nuevo Vladimir Putin, seguido por Obama, y Xi Jinping en tercer lugar. El 2015, otra vez Vladimir Putin, Angela Merkel y Obama se va a tercer lugar, Xi Jinping en quinto lugar. 2016, otra vez Vladimir Putin por Forbes. Si fuera una revista afín, ¿no? A Putin, diría uno, pues es sospechoso, ¿no? Y luego, el 2017, por una extraña razón cuya respuesta no la tengo en este momento, Arturo, ya no salió este listado de las personas más poderosas del mundo, pero sí se publica el 2018. Y mira nada más, aparece Xi Jinping en primer lugar, en segundo lugar Putin y en tercer lugar Trump. Este es el asesino a que se refiere Letras Libres, ¿sí? Bueno, la verdad es que esta es una revista que hace su trabajo y que de pronto el 2018 dejaron de publicar ese estudio, Arturo, que entendemos es un estudio académico con esos 4 indicadores que mencionábamos. 2018, los líderes de China y Rusia opacan a Trump como los más poderosos. Forbes lo dice. Y fíjate que acabo de leer, Arturo, esto se publicó el 8 de diciembre, paso ahora al Wall Street Journal. Fíjate que tú entiendes perfectamente mejor que yo el papel que juegan los editores generales, ¿no?, de estos grandes medios. Pues Gerald Baker, el editor general de The Wall Street Journal y columnista semanal en Free Expression, dice, fíjate lo que dice, Arturo: Vladimir Putin es el ganador geopolítico de 2023. Y en su texto, que revisé todo su artículo, por supuesto, dice lo siguiente: no me complace declarar a Vladimir Putin ganador geopolítico de este año 2023. Su posición parece inmensamente más fuerte que hace un año. La alabada contraofensiva de Kiev fracasó. La economía rusa resistió las sanciones occidentales. El apoyo estadounidense a Ucrania está menguando y la determinación europea se está desvaneciendo. Fíjate nada más, de manera resumida, lo que plantea Gerald Baker. Y Gerald Baker no aborda el avance del BRIC, la desdolarización, la caída de la Unión Europea y el fortalecimiento de la asociación estratégica con China. No lo menciona, pero está detrás de esta valoración que está haciendo. Su posición, o sea, la de Putin, parece inmensamente más fuerte que hace un año. Es tremendo no solo en términos del ego del presidente Biden y de otros líderes de Europa, cuyas aceptaciones por parte de la gente andan por los suelos, y las de Putin respecto de su gente por los cielos. Esta es la gran realidad. A pesar de la guerra. A pesar y por encima de la guerra, y tal vez por la guerra misma, ¿sí? Y entonces también hay una declaración, mira, pero esta es una declaración anterior del coronel estadounidense retirado Jack Kane. Dice él: Putin es el líder más respetado del mundo. 9 de junio de 2015. El mandatario ruso Vladimir Putin es más poderoso que nunca. Es el líder más respetado y temible del mundo contemporáneo. De eso estamos hablando. Entonces, cuando yo reviso todo esto, Arturo, y pongo por subtítulo: de su reelección depende el futuro del mundo, creo que sí, no únicamente de él, por supuesto, pero sí depende mucho de lo que él pueda liderar, porque en estas elecciones que vienen, ahora del 2024, él tendría la posibilidad, porque se modificó la Constitución, de ser presidente del 2036. 12 años. ¿Te imaginas lo que significa para quien piensa
derrocarlo, piensa ganarle en la guerra con Ucrania, esa guerra híbrida, ¿no?, que les fracasó. Porque yo no descarto, Arturo, que todo haya estado pensado para que en esta elección de 2024 Vladimir Putin estuviera, como decimos coloquialmente, clavado, empinado totalmente por la guerra de Ucrania. Con los bonos hacia abajo. Con los bonos hacia abajo. Hay un punto que manejas, líderes en la Unión Europea, y yo también agregaría dentro del seno de la propia Rusia, la caballada muy flaca, porque no se ve que haya un hombre que le esté haciendo sombra a Vladimir Putin en estos momentos. No, es que en Europa, Arturo, no está Mitterrand, por ejemplo, no están los grandes líderes de Europa, no está Churchill. Oye, en Inglaterra, Reino Unido, es una vergüenza lo que ha sucedido con sus líderes, de todos ellos, desde el güero, aquel pelo alborotado, ¿no? Este hombre, la mujer que designaron después, que duró 3 meses en el puesto. Y nada más. Y el señor que está ahora, que cada vez... Nos hacen recordar y extrañar hasta casos de extrema derecha como Margaret Thatcher. Sí, claro, por supuesto, que fue una líder, como quiera que sea, que empató con Reagan y lograron cosas importantes, ¿no? Bueno, mira, Arturo, y hay un antecedente muy importante que creo que la gente tiene que conocerlo, porque si buscan en internet la conferencia de Múnich sobre seguridad, que se realiza cada año en Europa, esta conferencia, Vladimir Putin en el 2007 dio un discurso memorable. Es un largo discurso, yo lo leí hace mucho tiempo, hace años, pero por primera vez Putin desafía al occidente colectivo. Vamos a la pausa y ahorita nos sumes este discurso. De regreso cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos. Se nos ha ido el tiempo como agua con este tema tan interesante que nuevamente nos trae el doctor Óscar Raúl Páez Delgado. Óscar, no te digo conclusiones porque la verdad sí, claro, este tema da para muchos programas más, pero ¿qué podemos resumir en los siguientes 4 minutos sobre esta trayectoria de un personaje que, pues, corrido o no invitado a la fiesta, dice, pues yo hago mi propia fiesta, ¿verdad? Diríamos en la frontera, hago mi propio party, y jala a otros países, los integrantes del mismo BRICS, Brasil como tal, la India, Corea, en fin, ¿qué podemos decir? Sí, mira, Arturo, China. Revisé un libro, es Mr. Putin, Operative in the Kremlin, de Clifford Gady en Fiona Hill. Un libro muy interesante. El libro se publicó en 2013 y hay una nueva edición después de lo de Ucrania en 2015. ¿Está actualizada? Sí, y estos personajes, mira, identifican las 6 personalidades de Putin. Dicen la primera, el hombre de Estado. La primera clave de la personalidad de Vladimir Putin es su visión de sí mismo como hombre de Estado, su identidad como estadista. Esto es fundamental para entender a Putin, de tal manera que tenemos que entender que lo que hace Putin es defender a su patria, es darle continuidad al legado de Boris Yeltsin, cuide a Rusia, está cuidando a Rusia, nos guste o no nos guste lo que hace. La siguiente, que es importantísimo, que esto me da pie a mí hasta para hacer un comparativo, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador con Putin. Es muy interesante, mira, dice, es un hombre de la historia, es el otro elemento. Para Putin la historia y las lecciones que enseña refuerzan la importancia de servir al Estado, es decir, a su patria, a su pueblo. Y la tercera, Putin el sobreviviente. En 3 líneas, en las 3 primeras identidades, dice que son estas 3, proporcionan los elementos para las otras, la voy a dejar ahí. Pero este libro, lo que dice, los estudios que se han hecho sobre Putin en los Estados Unidos y algunos de Europa, están equivocados. Putin no es lo que piensan. Entonces dice, si queremos combatir a ese hombre, tenemos que estudiarlo con un enfoque diferente. Y termino, Arturo, como tú dices, ahí para más cosas, pero Vladimir Putin cuenta con las habilidades esenciales del liderazgo estratégico conforme a la teoría de la estrategia, incluso empresarial. ¿Cuáles son esas habilidades? Rápidamente. ¿Aprende Putin? Sí, sí aprende. 2, prevé los acontecimientos, sí.
el asunto de Ucrania es parte de esa previsión. ¿Desafía? Por supuesto que desafía. Interpreta los acontecimientos, lo hace, decide, claro, ya lo dice Ford, toma decisiones, logra alinear a sus equipos, y no solo los equipos, otros países. Así es, 6 componentes de lo que son las habilidades esenciales del liderazgo estratégico. Y Putin va a ser objeto de votación, Arturo, en marzo. En esa reelección, como comentábamos, sí se juega el destino del mundo. Vamos a estar pendientes, no falta mucho, aunque estamos en los primeros días del año, aunque estamos en los primeros días de enero, el tiempo se nos va como agua, sobre todo a quienes ya peinamos canas por razones científicas, el año es cada vez, se nos hace más corto, pero vamos a estar muy pendientes, Oscar, y pues también te vamos a invitar, desde luego para ese entonces, para saber cómo le fue a Putin en las encuestas, contra quién contiende, por cierto, si allá hay también alguna Xochitl Gálvez o alguna cosa similar. Pues que ya salió un candidato del Partido Comunista de Rusia. Sí. Que es una fuerza importante, de más a menos, pero importante. Llegó a tener el 32% de los votos. ¿Sí? Ahorita anda en el 11%, pero Zelensky no le entraría, bueno, pues obviamente él está en Ucrania, pero pues Zelensky él no puede, pero alguna figura similar. No la hay, hasta este momento no la hay, ¿no? Entonces lo más probable es que Putin, que se ha elegido y reelegido con arriba del 56 y hasta el 77% de los votos, con una participación del 67% del padrón. Eso es importante. Bueno, ¿Cuánta pues gente es la que acude? Y me encantaría, Arturo, brevemente hacer luego un análisis del hombre de Estado, el hombre de la historia, y hacer un comparativo entre el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador frente a Putin. Vamos a armar un programa, ¿qué te parece? Por lo pronto ya nos llaman a la despedida, pero suena muy interesante un programa de este comparativo. Ambos personajes han abrevado de la historia y lo que buscan también es hacer historia, creo yo. Putin tiene su propio código de ética, como el que hizo Andrés Manuel. Ah, mira, pues sí, entonces vamos analizándolos, claro. Y haciendo el comparativo. Oscar, como siempre, muchísimas gracias. Igualmente, Arturo, aquí estamos. Gracias por ilustrarnos por lo que pasa en el concierto internacional. Por lo pronto, nos...